Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Primera edición de este jueves 2 de noviembre de 2017. Masivo reclamo de justicia en todo el país a 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Hubo marchas y actos en pueblos y ciudades y una concentración central que desbordó la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Allí Sergio Maldonado, hermano de Santiago, reclamó saber quiénes son los responsables y rechazó el intento para dejar el caso en la nada. Hoy se cumplen 3 meses del día que cambió para siempre la historia de mi familia y de la sociedad argentina. Para ser coherente con el pedido de prudencia de nuestra familia y como el informe definitivo de los resultados de la autopsia se encuentra en elaboración, no voy a decir nada sobre la investigación, aunque parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieran cerrar el caso de Santiago olvidándose de todo lo que pasó en estos meses, del marco en donde ocurrieron los hechos y que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso Gendarmería, tiene que dar cuenta de su accionar. Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, de encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte. Hoy cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos, solo así podrás y podremos descansar en paz. Justicia por Santiago. Ahora resulta indispensable. Justicia por Santiago. El gobierno es responsable. Ahora. Y también en el resto del país, como decíamos, hubo marchas y actos a 3 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Escuchamos voces de Córdoba, Paraná, Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Y el movimiento obrero se está movilizando, pidiendo verdad, justicia y abrazando a la familia Maldonado. Lo que le sucedió a esta familia es una tragedia porque el Estado tuvo toda la responsabilidad respecto de la represión, la desaparición y el asesinato. Me parece que es muy importante, la sociedad sigue estando atenta, sigue muy sensible a esto, que hay que reiterarlo. La carátula del expediente sigue diciendo desaparición forzada. La desaparición forzada es un delito que lo puede cometer únicamente el Estado. Nosotros como Estado somos parte, hemos firmado tratados, pactos y convenciones internacionales que fueron incorporadas a nuestra Constitución. Es muy importante estar marchando. Yo creo que la única manera de frenar la avanzada antipopular, que es muy fuerte y como dicen muchos y tienen razón, vienen por todo, es estando en la calle. No hay mejor veedor que la ciudadanía, que los organismos de derechos humanos, que nosotros mismos, de las palabras del presidente. Nosotros mismos tenemos que ser veedores de todo eso, entendiendo sobre todo que cuando supuestamente Gendarmería no tenía nada que ver, que estaba limpia y pura de la situación de Santiago Maldonado, la propia gente empezó a levantar videos, empezó a comunicarnos, nos empezamos a enterar entre nosotros mismos qué es lo que estaba pasando fuera del blindaje mediático que puede haber habido en un principio con esta situación. Esperemos que ese blindaje mediático
mediático se rompa y que salga a la luz todo lo que está pasando y lo que ha pasado con Santiago Maldonado. Lo que estamos pidiendo ahora es justicia, ¿no? Y juicio a los culpables, porque él no se ahogó solito, sin duda. Acá hay toda una cuestión de persecución y de ataque, ¿no? Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Crece el rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno. En Santa Fe, la CTA y 5 regionales de la CGT, junto al movimiento sindical rosarino, docentes, municipales y estatales, crearon el nuevo movimiento obrero santafesino y anunciaron que van a rechazar el ajuste y la flexibilización. Entre los cambios que se vienen hay más facilidades para que los empresarios puedan despedir. La indemnización comenzará a ser pagada por el propio trabajador y se eliminan las multas por contrataciones en negro, entre otros puntos incluidos en el borrador que el gobierno nacional acercó ya a la CGT. Así lo explicó a Farco el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe y también referente del movimiento obrero santafesino, Claudio Leoni. Por empezar, a ver, lo que se hace es eliminar las multas por las contrataciones en negro. Se admite o se permite, se perdona la contratación en negro y con ello la evasión previsional. ¿Sí? Este es un primer dato de que ya contratar en negro no es un delito. Pero además facilita mecanismos de contrato individual, porque crea una figura que se la llama trabajador autónomo dependiente, para que cualquier compañero tenga conocimiento. Hoy está sin trabajo, no se va a incorporar a una empresa sobre la base de un convenio colectivo, los derechos previsionales, la obra social, sino que va a ser un monotributista dependiente. Y esto realmente es una violación flagrante a los derechos conquistados. Después el trabajador, en todo caso, los que estén dentro de los convenios se van a pagar su despido. Va a haber un mecanismo, un fondo que se va a descontar del salario del trabajador y con ese monto el empresario, en vez de pagar de las ganancias de su empresa, lo va a pagar del salario del trabajador. Se van a bajar las contribuciones patronales a la seguridad social y esto hace obviamente que también de la precarización laboral se caiga al desfinanciamiento total del sistema de seguridad social, particularmente jubilaciones y pensiones. Declaraciones a Farco de Claudio Leoni, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe, integrante del nuevo movimiento obrero santafesino. Vamos ahora a La Pampa porque allí también hay rechazo al nuevo ajuste y a la reforma laboral y sobre todo hay argumentos para oponerse a estas políticas del gobierno nacional. Tenemos el informe desde Radio Kermés de Santa Rosa. Buenos días, Pepe, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. A poco de anunciarlo, el ajuste del gobierno nacional despierta rechazo en La Pampa como en todo el país. La senadora justicialista Norma Durango denunció en Radio Kermés que el discurso del presidente fue falaz y que se pretende aplicar recetas del Fondo Monetario Internacional. Están haciendo mucho más ajuste que dice cosas que no son ciertas, como por ejemplo que hay jubilaciones de privilegio cuando hace años que no existen más, desde la época del presidente Duhalde, cuando habla a los gobernadores que tienen que hacer ajustes, cuando hay provincias como la nuestra que no necesita hacerlo porque no gasta más de lo que ingresa, como dice él. Este plan que ha anunciado el presidente Macri se asemeja mucho a las condiciones que le ha puesto el Fondo Monetario Internacional para poder lograr el equilibrio fiscal del que tanto hablan. La realidad es que los empleados estatales deberían estar preocupados porque él habla de un ajuste.
El secretario general de la CGT regional, Luis Fagiani, también advirtió sobre el impacto de las medidas en los sectores más vulnerables. Es preocupante porque creemos que se ajusta con los más necesitados, que en este caso son los jubilados. Es decir, se nos habla, por un lado, de la pobreza, se nos habla de combatir la pobreza, pero mientras tanto a una enorme cantidad de jubilados, ¿no es cierto?, se le va a achicar la jubilación, y eso para nosotros es de muchísima preocupación. El secretario general de los trabajadores estatales pampeanos fue otro que anunció el sufrimiento de los trabajadores. En cuanto a la cuestión de los estatales, bueno, el presidente pinta escenas dramáticas para justificar despido de trabajadores, porque cuando dicen que hay diputados que tienen 80 empleados y en algunas legislaturas, es cierto, es real, hay abuso, pero después no van a despedir esos 80, sino que van a despedir a los empleados de vialidad, que es lo que quieren hacer. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Y tras la renuncia por presiones de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el gobierno va ahora por otro juez que no le gusta. Se trata del juez bonaerense Luis Federico Arias, uno de los que más fuertemente rechazó los tarifazos aplicados en los servicios públicos. Arias fue, por ejemplo, el juez que investigó y determinó el verdadero número de muertos en la inundación de La Plata. Fue el que frenó el decreto de eliminación del AFCA y quien tuvo numerosos fallos a favor de sectores vulnerables como niños, niñas y adolescentes. Arias va a enfrentar hoy una audiencia en la que se definirá si se le inicia o no un juicio político para buscar su destitución. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio Estación Sur, el juez contó algunas de las causas por las cuales se lo intenta destituir. Escuchemos. Fundamentalmente hay es la cuestión de la inundación de La Plata, donde yo requerí al fiscal Paulini que no difunda públicamente el número de víctimas de la inundación, luego que la Corte definiera que la competencia era contencioso-administrativa. Y bueno, esto fue interpretado como un delito, increíblemente, realmente incomprensible. Es una causa armada, como de las tantas que arma el Poder Judicial, ¿no? Penal. Eso fue una, pero después, bueno, me imputan cuestiones donde yo intervine a favor de los derechos fundamentales, como darle atención a una persona privada de su libertad en la cárcel, porque le habían amputado una pierna, tenía una septicemia generalizada, corría riesgo de vida, y ordené que lo internen en un hospital y dicen que violé la competencia penal. O en los desalojos de Gorina y Abasto, dicen que confronté con la policía, cuando la policía es un auxiliar de la justicia, debe cumplir las órdenes judiciales. Realmente son infamantes las acusaciones, ¿no? Y luego la del diputado Castelo por firmar, como ustedes decían, adherir a una solicitada en defensa de la democracia, con críticas al gobierno, que a tenor de lo que está sucediendo, y a mí particularmente, creo que nos quedamos cortos, ¿no? El juez Luis Federico Arias asegura que el gobierno busca disciplinar no solamente a los jueces, sino a otros sectores de la sociedad. Yo creo que no solamente a los jueces, a la sociedad toda, ¿no? En cualquiera de los ámbitos. La flexibilización laboral va a derivar en un disciplinamiento de los trabajadores. Los fallos laborales, ya hubo un ataque a los jueces y se habló de mafia del juicio laboral, disciplinamientos a los que van a la marcha metiéndolos presos por resistencia a la autoridad, cuando lo único que hacen es pedir que no repriman, disciplinamiento cuando hacen desaparecer a una persona, persiguiéndolo, cazando mapuches como si fueran animales, excediendo órdenes judiciales.
Declaraciones a nuestros compañeros de Radio Estación Sur del juez bonaerense Luis Federico Arias. En el día de hoy se realiza esta audiencia en la que se va a definir si se le inicia o no juicio político para destituirlo. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 2 de noviembre de 2017. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.